Siga, siga. El título, como mencionamos, era biótica de la humedad atmosférica con motor del ciclo hidrológico continental. El artículo es desde el 2007, fue presentado, fue investigado. También hemos revisado otros artículos científicos que también tenemos uno en la Amazonía, también en la tierra de nosotros, aquí en Ecuador, y correspondientemente de las humedades atmosféricas que hay en en nuestro país. Con esos factores que van influyendo en la distribución de precipitaciones continentales que podemos observar en sí, digamos, los modelos climáticos tradicionales que ignoran los factores biológicos que podemos encontrar en la biodiversidad de las plantas, el enfoque de los factores físicos que podemos también ver en lo que son los modelos climáticos, uno de los más importantes que nosotros tenemos, la humedad amazónica o oceánica, perdón, que vamos viendo cada una de las, cómo se va el transporte hacia el interior y las fuentes principales de la humedad. Por ejemplo, la fuente principal de la humedad, cuando hablamos, la humedad se conserva más cuando vemos hojas corrientes o ahí va absorbiendo los pelos absorbentes de las plantas, correspondientemente esa humedad que tienen las hojas o la vegetación que podemos ver. El papel crucial y regulación hídrica, los bosques densos, como bombas de humedad que va dando y se mantiene totalmente húmeda el sector, el bosque tropical que va dando un proceso correspondiente. Los factores geográficos viendo la orografía y viendo la proximidad de los océanos que se va viendo en cada uno de los procesos que podemos ver tanto en la mención geográfica y viendo cada uno de los procesos que podemos tener. A continuación, mi compañero Johnny Novillo, que va a seguir explicando sobre en qué difiere este enfoque de paradigmas hidrológicos clásicos de visión en una visión pasiva en sí. Ok, muchas gracias, doctorante Pedro Darío Sañolo. Em, ¿Qué difiere este enfoque del paradigma hidrológico y la clasificación visión pasiva? Entonces aquí tenemos un esquema donde interpreta primero la modulación de la evapotranspiración local. Entonces aquí se sobreentiende que hay sector domiciliario donde están aprovechando estos árboles, donde esa evapotranspiración, esa vegetación va a influir en la parte activa como en la influencia local. El transporte de la humedad biológica, como transporte vector de esta humedad biológica, va a crear un microclima, donde va a reconocer la capacidad de la vegetación para influir activamente en el transporte de la humedad. Es decir, que en sí, en la parte atmosférica y en el suelo, en el subsuelo, en la parte geotérmica, se va a conservar una capacidad de campo, una capacidad relativa. En cuanto al transporte atmosférico impulsado por gradientes que se presentan en las colinas, esta es de suma importancia para que este transporte de humedad atmosférico sea considerada la vegetación. Tanto así que en este momento se va a lixiviar y se va a lavar cierta escorrentía. Como aquí vemos aquí en este gráfico, existe la escorrentía, la lixiviación. En cuanto a la retroalimentación entre vegetación y clima, eh, se va a aprovechar esta parte, todo este proceso, este ciclo, esta frecuencia que está aquí, van a aprovechar las plantas, los árboles, tanto así que esto es medular, donde los árboles van a enviar este óxido limpio hacia la atmósfera, tanto así que este anhídrido carbónico que está pululando en la parte atmosférica va a, este árbol absorbe la parte del carbono y lo filtra al subsuelo y al oxígeno lo devuelve como óxido limpio. Tanto así que aquí reconoce la influencia activa de la vegetación en el clima, donde va a mejorar y va a mantener un macroclima, pero con efectos pasivos en la precipitación. Claro, esto tampoco va a desordenar una precipitación que tenga mayor grado de intensidad.
Entre el enfoque de bomba biótica, la visión activa, tenemos aquí un esquema muy agradable, donde la evapotranspiración dentro del área superficial forestal, se sobreentiende que aquí hay un área forestal donde está gozando y está distribuyendo ese dióxido u óxido limpio conocido. Dentro de la liberación del calor latente, asimismo se va a presentar que un mal uso o una deforestación va a presentar un calor latente y se va a presentar una mayor evaporación. Eh, Dentro de la humedad del aire también existe en esta humedad, manifiesta cierto grado de temperatura, donde va a haber inclusive hasta un pequeño choque térmico de temperatura. En cuanto a la condensación, como sabemos, de sólido a líquido se va a comenzar a condensar, es decir, que las nubes en este momento que se va a aprovechar esa captura de agua, se va a condensar y esta la va a presentar líquido. Es algo que se lo conoce como sublimación regresiva. Las gradientes de presión. Estas gradientes de presión van a presentarse y van a impulsar a que también se lixivialicen esas aguas. Eh, Diferencias de densidad de aire. El aire va a ser, en su momento va a tener una diferencia en cuanto a su peso por la presencia de agentes extraños, metales extraños, anhídrido carbónico, plomo, cobre, azufre en el aire y que van a degenerar en ese momento ese óxido limpio. Los patrones de viento, sean por fuerza eólica, la energía eólica o por la presencia de vehículos o de cualquier tipo de nave. Dentro de la disminución de la condensación, se sobreentiende que va a haber una pérdida de agua, porque la idea es de que esas nubes en ese momento o esa neblina vaya a responder a hacer una captura, una cosecha de agua. La idea es de que se reduzca la evaporación, manteniéndose un clima agradable y temperaturas bajas. Todo esto va a ser evitando la deforestación. Si se evita la deforestación en su momento o una deforestación discriminada, se podría mantener un clima agradable, una bomba biótica que presente para el hábitat, presente grandes condiciones de campo. Impacto en los bosques de precipitación regional, ¿sí? ¿Qué implicaciones tiene la estabilidad de las lluvias en regiones agrícolas? Entonces, primero tenemos la reciclaje de humedad. Los árboles liberan a la humedad a la atmósfera. Entonces, claro que si los árboles, como se manifestaba en la diapositiva anterior, van a liberar humedad. ¿Por qué? Porque están liberando óxido limpio. Los ríos voladores, según investigaciones de Antonio Bromer, en el 2007, justamente en la Amazonía, manifiesta que un árbol data el ejemplo de un árbol que puede 1000 litros de agua diario puede enviar. Entonces la humedad se transforma a través de la atmósfera. Los bosques extensos, nosotros vemos hablemos de la Amazonía, la cantidad de millones de árboles van a producir esa parte de manifestar los conocidos como ríos voladores. Dentro de la variabilidad hídrica van a presentarse ciertos cambios. Sí, la presencia de la continuidad forestal también manifiesta. Entonces, aquí tenemos una planta y esta planta va a generar a que haya mayor precipitación, mayores condiciones de clima. Sí, la velocidad del viento, la parte eólica y de paso hasta la oleofonía van a hacer que inclusive hasta se presenten estas plantas de aquí, en estos árboles o bosques, se presente una fotosíntesis. Esto va a tener una estabilidad hídrica agradable. Tanto así que las plantas mismas por sí, en suelos con temperaturas altas y suelos alcalinos, tienen buena producción en base a la cantidad de árboles, la cantidad de... Tenemos una lectura estratégica de visión de futuro. Entonces, si vemos, esto es en la Amazonía, eh, este río que está aquí, entonces, hay la presencia de árboles. Todos estos árboles cada vez van a presentar que la evaporación se ha reducido. Y si nosotros alcanzamos a ver qué tan bien se ve el color verde, los árboles, la espesidad, la opacidad de sí mismo. La seguridad hídrica agrícola deja de ser un solo tema de riego en embalses. Sí, y cuando hablamos de embalses también vemos la parte sostenible, porque tener que generar, desarrollar
lo que es el recurso de flujo eléctrico. Pero también a pesar por esta gestión de paisaje, la conservación, es decir, en su momento se va a perder la belleza paisajística. Tanto así que muchas hidroeléctricas han hecho restauraciones, fundaciones, escuelas, porque tiene que tener la conectividad con la infraestructura climática. Bien, aquí vemos estos paisajes, estos lotes, hacen agricultura. Aquí este seto de árboles, ¿sí? Entonces de bosque y este río que está rico en cuanto a su caudal, en cuanto a su volumen. Como efecto de la deforestación o fragmentación del paisaje, podemos determinar que la bomba biótica manifiesta que la deforestación no solo reduce árboles, no solamente vemos la parte de destruir la belleza paisajística, sino que también rompe el mecanismo, este mecanismo simbiótico que ayuda a sostener el transporte de la humedad. En cuanto endémico, enfatiza un investigador que los patrones de lluvia podrían ser muy sensibles, es decir, que se va a bajar esa pluviosidad. Eso, si de pronto tenemos un número, hablamos de que llueve entre 800 y 1100 mililitros al año, es posible que se reduzca entre 600 a 900 mililitros al año. A cambio de la cobertura vegetal, ¿qué quiere decir? Que la opacidad de la cobertura vegetal va a determinar y va a presentar mayor presencia de lluvia, mayor presencia de un clima agradable y por ende de agua. Y si de caso de que esto se vuelva muy sensible, podría afectar el balance de lluvia, es decir, una sequedad a escala en la región, es decir, que va de manera gradiente bajando. La fragmentación reduce la evapotranspiración y continuidad del dosel, es decir, el menos aporte y anclaje de la humedad. Entonces, la reducción en base a la parte sensible. La conexión costa interior, entonces, estaban mancomunadas, se debilita el corredor biogeofísico que favorece al flujo de aire húmedo. Favorece, o sea, es decir, que vamos a perder pluviosidad y por ende humedad en la parte atmosférica. Estudios recientes a gran escala asocian pérdidas de bosque con reducción de precipitación. Claro que sí, hay pérdida de bosques y por ende la reducción de precipitación de lluvia. En zonas como en la Amazonía, en zonas como en los ríos, que hay bosques nativos o bosques exóticos, hay un mayor incremento de pluviosidad o de lluvia. En cuanto a riesgos de condiciones secas, incluida la intensificación de sequía meteorológica. Los datos meteorológicos, según el INAMI, manifiesta que se han mantenido. Tenemos dos tablas. Dentro de la tabla 1 hacemos la comparación de paradigmas hidrológicos, donde va a determinar tres ejes dentro de las variables, paradigma hidrológico clásico y el enfoque de la bomba biótica. La variable rol de vegetación, entonces el paradigma dice que es pasivo. El enfoque de la bomba biótica es activo, es decir, que está trabajando, que está cumpliendo con su función. En cuanto a la variable de evapotranspiración, el paradigma dice que la consecuencia del clima es el motor del sistema. Entonces va de la mano el activo con el motor del sistema. Transporte de humedad dominado por gradientes térmicos. Es decir, que el enfoque es inducido por gradientes de presión. La misma presión de las gradientes hace que esas aguas se lixivialicen. Como variable estabilidad de lluvia, que esto es lo que vimos en la parte anterior, depende de la circulación atmosférica. Es decir, que en esta parte atmosférica el desprendimiento del anhídrido carbónico, que lo absorben los árboles, los millones de árboles que hay en la Amazonía o en el planeta o en el continente, va a distribuir un dióxido limpio o un oxígeno limpio, dependientes de cobertura de vegetal, dice el enfoque. Entonces, esto va de la mano que va, dice, aquí es donde hablamos de los millones de árboles. Seguridad hídrica y agrícola. El paradigma es la infraestructura de gris presa. Entonces aquí vienen las presas hidráulicas, las hidroeléctricas, los embalses, donde en su momento van a restar riegos del sector agrícola, tanto así que las personas se vieron obligadas a hacer sus pozos someros o isómeros. Y va a destruir la belleza paisajística. Entonces, la gestión del paisaje aquí va a destruir y se va a deteriorar. En cuanto a la variable sensibilidad de deforestación, el paradigma debe ser moderada. Y el enfoque de la bomba biótica, por ende, va a ser alta. Entonces, quiere decir que menos cosechamos, menos deforestamos, explotamos madera, el enfoque de bomba biótica va a ser mucho más alto. En la tabla 2 dice efectos de la deforestación según la bomba biótica. Componentes y efectos. El componente evapotranspiración el efecto se va a disminuir, va de la mano con el último numeral.
El componente humedad atmosférica manifiesta la reducción del flujo hacia el interior, es decir, hacia los gradientes, hacia el subsuelo y hacia el nivel freático. El transporte costa interior